Audios muy comprometedores con el exministro de Justicia, César Siles, y por supuesto denominado el caso Consorcio. Y nuestro panel es Carlos Bert, el doctor Carlos Bert, que está ya con nosotros nuevamente, el doctor Marcelo Sosa, muchísimas gracias, y Rafael Gómez aquí en estudio. Nos hemos quedado en 3 preguntas a partir del primer análisis. ¿Qué solución primero se tiene que dar? Si es a la crisis económica o la crisis judicial. Segunda pregunta, ¿cómo se lograría autonomía judicial sin autonomía o la capacidad de independencia económica de dicho poder o de dicho órgano? Y por último, ¿qué candidatos ya están proponiendo el verdadero cambio judicial en este momento? Empecemos con Marcelo Sosa. Yo pienso lo siguiente. Obviamente la crisis económica es importante solucionarla ya. ¿Por qué? Porque eso es lo que está afectando de manera inmediata a todas las familias bolivianas. Pero no hay que perder de lado, como dijo Rafael también, que es importante el cambio en la justicia. Porque si no tenemos una justicia independiente, si no tenemos una justicia que represente a los bolivianos de acuerdo a la democracia indirecta en este caso, estamos viendo que la inversión extranjera no va a venir fácilmente. ¿Por qué? Porque no existe seguridad jurídica. Y para que exista crecimiento en un país se necesita seguridad jurídica y eso es lo primero que se debe hacer, cambiar el sistema judicial. Y en eso concuerdo plenamente con Rafael. Sin embargo, bueno, la crisis, obviamente, como dije, tiene que ser la primera en ser solucionada. Por otra parte, ¿qué es lo que sucede con la autonomía económica? Obviamente la Constitución establece 4 poderes del Estado: el ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Y es el legislativo el que aprueba el presupuesto anual del Estado, ¿no es verdad? Entonces, el presupuesto anual del Estado para cada uno de los poderes, electoral, ejecutivo, legislativo y el judicial. Entonces, existe de esa parte una autonomía financiera por parte del Poder Judicial. Obviamente puede ser que sea insignificante estos montos económicos y la mayor parte de la torta económica se la lleva obviamente el Ministerio es decir, la presidencia a través del Poder Ejecutivo y repartiendo a sus ministerios. ¿Por qué? Porque desde ahí generan cuestiones políticas. Es por eso que más dinero va al Poder Ejecutivo. Y por último, los candidatos, yo no vi a ningún candidato hablar sobre la justicia. Ellos dicen solamente que van a cambiar, pero no proponen cómo y cuál es la forma de hacerlo, porque fácil es hablar, no, yo voy a cambiar la justicia, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué medidas se va a tomar? ¿En cuánto tiempo se va a cambiar? ¿Cuál es la repercusión que va a tener estos cambios? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a independizar el Poder Judicial? Entonces, estas son las preguntas que necesariamente deben ser respondidas por el poder político, ¿no es verdad? Como dije, yo presenté una propuesta de reforma a la Constitución para cambiar precisamente todo el sistema judicial, pero ningún político dijo nada. ¿Por qué? Porque al parecer al sistema político boliviano no le conviene tener una justicia independiente, porque si no, ya hace mucho tiempo hubiesen consensuado en el cambio para generar una verdadera independencia en el Poder Judicial. Marcelo, justamente estabas hablando de esa propuesta. Acabo de poner, por favor, a producción la imagen de dicho proyecto de reforma parcial a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Te refieres a eso? Porque hemos estado analizando y hablando de este dicho proyecto de reforma parcial a la Constitución. Pongámoslo, por favor, en pantalla. ¿Te refieres al órgano judicial, al Poder Judicial, y cuál sería, según tu proyecto de reforma parcial,
a la constitución política el cambio más importante dentro del órgano judicial? Bien, Aníbal, el cambio más importante sería lo siguiente: quitar las manos políticas del órgano judicial. ¿Y cómo se hace esto? Entregando toda esta situación a los departamentos, porque no nos olvidemos que por cada departamento existe un magistrado, ¿no es verdad? Titular y suplente. Entonces son las universidades, son los colegios de abogados, los colegios de jueces, los colegios de fiscales que dentro de sus miembros tienen la potestad de elegir a 10 personas, 10 abogados para que les represente en el departamento. Entonces son estas entidades que elegirán o preseleccionarán a los candidatos y será el Congreso, obviamente, quienes lo elija a cada uno de esos candidatos, ¿no es verdad? Por 2 tercios, etcétera. Y el procedimiento está marcado en el proyecto de ley que propuse. Sin embargo, uno de los peores problemas que estamos atravesando es la elección conjunta. Entonces, yo estoy proponiendo una elección gradual en la primera fase, el periodo de 10 años. Entonces, gradualmente los que tengan mayoría, digamos, los primeros 4, podría ser Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Potosí, por decir, ellos serían electos por 10 años. Los tres siguientes por 6 años y el resto por 4 años. Entonces, esto a la larga no va a crear un vacío legislativo, ¿me entiendes? Un vacío del Poder Judicial, es decir, que llegado un momento, a los 6 años se va a elegir ya por 10 años y en los otros 4 que tengan que cumplir la primera etapa, los 4 años se van a elegir por 10 años. Entonces, permanentemente va a haber una renovación del Poder Judicial que no va a depender mucho de los acuerdos políticos, más bien va a depender de los acuerdos que existan dentro de cada departamento. Entonces yo pienso que es la única forma de generar confianza dentro del Poder Judicial. Además de esto, es necesario tecnificar, digitalizar los procesos judiciales. Esto ya se hace en muchos países y al digitalizar los procesos judiciales, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, los abogados y las partes no van a tener contacto con los servidores públicos, no van a tener contacto con los jueces. Entonces, difícilmente va a haber una corrupción como la que se maneja actualmente, ¿no? Porque la presencia, los procesos físicos generan más corrupción y generan más retardación de justicia. Vamos con la opinión, el análisis del doctor Carlos Bert con esa primera consulta. ¿Qué solucionamos primero, doctor? ¿Crisis judicial o crisis económica? Niver, hay que resolver las dos cosas. No podemos pensar, es de tal magnitud la crisis que no podemos pensar en términos graduales. La crisis económica debe resolverse a la brevedad posible. El nuevo gobierno debe adoptar medidas que le permitan al país en el corto plazo salir de la crisis y al mismo tiempo tienen que comenzar a encarar las transformaciones en la justicia cuyas soluciones no son de corto plazo. La crisis de la justicia es tan profunda que fácilmente le lleva al país 2 periodos gubernamentales, 10 años o más para salir de esto. Pensar en profundidad, ¿no? Normalmente, no, corrijo, corrientemente, en los últimos años, se ha focalizado el tema en la designación de los magistrados. Es un tema importante, tiene que ver con la independencia, pero no es el único problema. Debemos tener cuidado de no repetir el error del masismo. ¿Qué hizo el masismo? Eso. Cambió la modalidad de designación de los magistrados y listo. Ahí se quedó. Introdujo el voto directo y los dejaron a su suerte y no a los mejores profesionales. El desastre es el que tenemos ahora y la manipulación, el tráfico de influencias, ¿no? Entonces,
Eh, Hay que modificar esto y al mismo tiempo hay que adoptar las otras medidas. Mira, yo le he dedicado a este tema muchos años de trabajo. Mi tesis de doctorado es sobre la crisis de la justicia en Bolivia y tengo un conjunto de planteamientos que no tenemos tiempo para entrar a discutir en este escenario. Ahora, otra pregunta que hacían es cómo concebimos la independencia o la autonomía, si quieres, del judicial eh, desde el punto de vista financiero. Hay que tener cuidado con esto. Mira, hoy el 60% del presupuesto judicial se financia con las recaudaciones de derechos reales, que son del órgano judicial. Solo el 40%, bueno, haciendo números gruesos, ¿no? Solo el 40% sale del Tesoro General. Pero ¿cuánto más puedes gravar a las actuaciones judiciales para aumentar, incrementar esas recaudaciones? Ya hoy día hacer trámites en derechos reales es oneroso. Hay mucha gente que no puede ya realizar esos trámites porque los costos están creciendo y cada vez van a ser peores. O sea, mucho cuidado con ese análisis. El tema de la designación de magistrados, voy a tocar solo 2 o 3 temas. El tema de la designación. Miren, los pueblos aprendemos acumulando experiencias. ¿Qué tenemos hasta ahora? Hasta la democracia pactada era el Parlamento el que designaba, que condujo al cuoteo. El Parlamento es el escenario político por excelencia. Entonces, se corrigió eso con la elección por voto popular, que pudo haber sido la solución. En México acaban de adoptar el modelo, vamos a ver si repiten nuestra amarga experiencia o qué pasa, pero en Bolivia un desastre. La subordinación ha sido peor. Lo que le hemos visto al ministro de Justicia ahora es una dama comparado con lo que hacían los otros ministros. Lo que hacía Arce, el ministro Arce, que ahora está de embajador, era escandaloso. Las sentencias se redactaban en el Ministerio de Justicia, las sentencias del Tribunal Constitucional, esas sentencias que declararon la reelección derecho humano, esas cosas, salían del Ministerio de Justicia, era un escándalo. Entonces, tenemos esas dos experiencias. No podemos volver a la elección pura y simple del Parlamento. Y debemos dejar atrás esta elección en ánfora. Entonces, ¿qué? Hay que combinar sociedad civil con Estado. Tiene que actuar la sociedad civil en la preselección, en la calificación y pasar la designación al legislativo y así. No podemos en este momento entrar a estos detalles, ¿verdad? Hay que modificar para esto la Constitución. Otro peligro que hemos constatado el año pasado, pero no solo el año pasado, el Tribunal Constitucional se ha convertido en un peligro capaz de impedir la renovación del propio judicial, como ha sucedido el año pasado, capaz de habilitar a Evo Morales como lo hizo, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Cuando se creó el Tribunal Constitucional, se escindió el judicial. La propuesta está clara, hay que cerrar el Tribunal Constitucional y abrir salas constitucionales en el Tribunal Supremo, reunificando el órgano, los servicios y con otra metodología de designación. El presupuesto, solo dato, mira, el judicial, incluyendo el 60% de recaudaciones de derechos reales, apenas llega
fluctúa entre el 0,37 y el 0,42% del presupuesto general, ni el 1%, 0,40 y tantos por ciento. Y ni qué te digo del Ministerio Público. El Ministerio Público no llega ni a 0,01. Es una lágrima lo que sucede en el Ministerio Público. Bien, planteamiento. Hay que por lo menos duplicar ese presupuesto. Que el judicial llegue al 1% y que el Ministerio Público tenga un 0,5%. Con eso se pueden hacer muchas cosas. En fin, hay así varias cosas, Níbar, que podríamos analizar en otra oportunidad. Y finalmente, ¿qué candidato ha hecho conocer su propuesta? Ninguno todavía. Están comenzando sus propuestas. He visto que hace 2 días Samuel Doria Medina ha presentado su propuesta para la educación. Bueno, todos ya han presentado para la crisis económica, ¿no? Porque es lo principal. Están comenzando con los sectores. Han presentado educación, como dije Samuel, va a venir salud, va a presentar seguramente justicia, etcétera. Vamos a conocer estas propuestas y el que no tenga planteamiento claro, o sea, no cosas generales, el que no entre a detalles como los que estoy manifestando ahora, no va a tener respaldo en la población. Vamos a tener propuestas, Níbar, con seguridad. Gracias, doctor Carlos Bert. Para cerrar el análisis con el doctor Rafael Gómez. Bueno, yo me mantengo en el tema de que si bien la crisis económica es importante solucionarla y es de atención inmediata, no obstante, comparto también el criterio de ambos panelistas con el doctor Sosa en el sentido de que la justicia es vital. Ejemplo claro, las empresas privadas, las multinacionales extranjeras no van a llegar a Bolivia porque en este país no hay seguridad jurídica. Nadie va a invertir un peso en Bolivia, peor aún como nos han calificado hoy los organismos internacionales, tanto el BID, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, y otras instituciones, la GAFI, por ejemplo, ¿no? Que estamos en crisis. O sea, después de Venezuela, Bolivia ahorita es el país donde los inversores jamás pusieran un peso, un dólar para invertir en la región. Eso es uno, ¿no? Entonces, a par y paso, sí, comparto ese criterio con el doctor Carlos Bert, en el sentido de que es importante hacerlo, ¿no? Y de esa manera, y me encanta esa metodología, esa dialéctica del análisis que él hace. Ahora, con relación a cómo se van a hacer los cambios, ¿qué se propone por parte de los candidatos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿No? ¿Qué efectos va a tener? ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a modificar la Constitución? Yo comparto el criterio de que se debe de una vez por todas garantizar la independencia no solo del órgano judicial, sino de todos los órganos de poder, ¿no? No comparto el criterio, por ejemplo, del doctor Borden en el sentido de que se debe eliminar el Tribunal Constitucional Plurinacional porque es una conquista del plurinacional. No es culpa del Tribunal Constitucional Plurinacional como institución, sino de las personas, de los magistrados que hoy se autoprorrogaron, que para mí no son nada, en el sentido de que su mandato feneció el 31 de diciembre del 2024. Y todos estos fallos que están dictando, o amparados en una normativa siniestra en las cuales ellos mismos se fallan a su favor, autoprorrogándose, emiten fallos constitucionales, ¿no? Y hoy en día por política, por conveniencia, tanto en los políticos, el pueblo también, bueno, están dictando fallos, por ejemplo, que han proscrito la candidatura de Evo Morales, han dictado otros fallos de política judicial, porque no te olvides que el Tribunal Constitucional es un ente netamente que administra justicia constitucional, pero que dicta la política judicial constitucional del país, y eso no me van a dejar mentir acá los dos panelistas, porque modulan con sus sentencias constitucionales la línea política judicial constitucional que el Estado debe seguir con los fallos, ¿no? Y estos son vinculantes, etcétera.
Muy corto. Yo creo de que con relación a la propuesta que hace el doctor Sosa, con relación a que las universidades, el colegio de abogados, la sociedad civil representada, etcétera, vamos a caer en lo mismo, en el sentido de que va a haber cuoteo, ¿no? Sabemos que en las universidades hay roscas, hay logias, hay masones, etcétera, ¿no? En el colegio de abogados lo mismo, ¿no? No dejan participar a sus asociados si no están al pago con sus cuotas, etcétera. Y es una logia, una rosca, una casta de siempre que quiere manejar el poder y no quiere dejar estos órganos de representación de la sociedad civil. Se va a pensar a lo mismo. Yo pienso que lo práctico, lo más sencillo, que es lo más difícil de pensar, es lo que se debe realizar. Se debe reformar la Constitución, garantizando la independencia de manera así tajante, se debe establecer la meritocracia, se debe tomar examen presencial, oral y escrito. Oral y televisado, grabado. ¿Para qué? Para que mediante un jurado compuesto ahora sí por abogados eminentes, ¿no? o ex personalidades, ex magistrados de justicia, etcétera, que puedan valorar, digamos, el conocimiento jurídico de cada participante, de cada postulante. Y se tome un examen por escrito dándole un expediente a cada candidato para que resuelva. Por ejemplo, al candidato Níbar Vaca le damos un caso civil que resuelva, le damos un expediente y usted tendrá que redactar el fallo. Al otro señor le damos un caso administrativo distinto, que nadie tenga el mismo caso. Aquellos magistrados que resuelvan el caso con probidad, basado en la ley, en la Constitución, en los principios constitucionales, en la jurisprudencia internacional y nacional, etcétera, esos deben ser los idóneos, que saquen mejor nota y debe ir casado el 50-50, conocimiento demostrado por escrito y el otro 50% que ahora está en vigencia la oralidad, también el conocimiento oral. Tenemos que tener autoridades preparadas como hacen en Estados Unidos, como hacen en Europa, ¿no? Y debemos permitir la fiscalización, que es importante, de los medios de comunicación, de las universidades, del Colegio de Abogados. Por ejemplo, en Brasil, el Colegio de Abogados Nacional de Brasil es el que propone al órgano ejecutivo quién va a ser ministro de Justicia de ese país. Eso pasa. En Estados Unidos, por ejemplo, llaman a una convocatoria pública y te toman examen, televisado o grabado. Si usted quiere, no está contento con su calificación, ahí está grabado, entonces a usted le preguntaron una cosa, respondió una cosa que no era, entonces aquí le explican, sabe que usted salió segundo, tercero o se aplazó porque esto hizo mal. En su examen por escrito, aquí está el expediente, que nadie tiene el mismo para que no circulen las preguntas, los fallos modelos, etcétera, porque en Bolivia se espera todo. Esto es lo que tenía que resolver y usted resolvió esto. Y sencillo, y con eso la meritocracia, ¿no? Economía. En economía, con relación a la independencia económica, tenemos una DAF en el órgano judicial que prácticamente es un adorno, ¿no? Porque tiene que andar estirándole la mano al ministro de Economía para decirle, por favor, lárgame unos pesos. Rómulo Saucedo Gómez, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, obtuvo, creo, cerca de 40 millones de bolivianos porque no había sueldos para pagar. Creo que hace 2 meses están los jueces sin recibir sueldo. Los funcionarios judiciales que deberían, con una convocatoria, ya estar trabajando desde hace un mes atrás, hasta ahora no están siendo designados en el órgano judicial. Hablo de auxiliares de diligencia, secretarios, etc. Entonces, en este sentido, yo creo que el Estado Nacional, por ley, por constitución o una ley, la ley financiera, debe, para que funcione correctamente el órgano judicial y el Tribunal Constitucional, que es independiente, por si acaso, no es lo mismo, ¿no? El órgano judicial debe tener por lo menos un 3.5% del presupuesto nacional y un 0.5% el Tribunal Constitucional Plurinacional y un 1.5% el Ministerio Público. ¿Para qué? Para garantizar pues que en Bolivia reine la justicia. No puedes tú tener en el Ministerio Público policías pues que estén teclando, que no sean capacitados, que no manejen la computadora, los paquetes, no haya la cadena de custodia debida, no haya un instituto pericial en cada departamento. Tenemos los abogados que ejercemos, estar mandando las pruebas al EDIF, pedir que el EDIF hagan pericias, que vengan a tarea. El EDIF atiende a nivel nacional. El Ministerio Público vemos de que no es, por más que buena voluntad tengan, no tienen los fiscales los elementos, los instrumentos necesarios, los medios logísticos para poder aplicar realmente un proceso de investigación en etapa preliminar para poder fundamentar una mejor acusación. Directamente, ¿qué hace el Ministerio Público? Te acusan a vos, por ejemplo, de la 348, es directo, denuncia, imputación, medidas cautelares, adentro al penal y luego acusación. Hay gente que está indebidamente detenida, siendo presa preventivamente en los penales en el país. Son cerca ya de 40.000 personas,
¿no? Entonces no podemos saturar el sistema judicial, el tema penitenciario. Sí, son tantas cosas para tratarlos en un programa, Aníbar, de que necesitamos realmente de que el órgano judicial sea independiente, sea autónomo, pero también sea probo, sea idóneo, compuesto por los mejores hombres y mujeres que conozcan de leyes, que lo demuestren fácticamente con su conocimiento y que aparte de eso tengan una conducta proba, es decir, incorruptibles. Esa es la clave. Muchísimas gracias también a Rafael Gómez en este análisis jurídico, todo respecto a el escándalo de audios que se generaron a partir de filtros que han dejado al descubierto, al parecer, al ministro o exministro Siles. Muchas gracias, doctor Carlos Bert, muchísimas gracias, Marcelo Sosa, y gracias, Rafael Gómez. Gracias, un saludo a los doctores, un abrazo a la distancia. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a una tanda publicitaria, porque al retornar hay más en Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. ¿Quieres que tu marca impresione? Ven a Impresur.